Chicos, nosotros nos vamos a ir a un momento muy especial en Aquí la Mañana. 1, 2, 3, ambiente en acción, señoras y señores, porque ya están aquí nuestros queridos guardaparque Cande y Tomás. ¿Cómo les va? Bienvenidos, los hemos extrañado. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, acá estamos. Nosotros con también ¿sí? lo hemos extrañado, la verdad que disfrutamos mucho este espacio. Oh, qué bueno, qué gracias. Siempre con buenas noticias para que también podamos aprender y tengamos en cuenta, recuerden ustedes, tomemos conciencia de dónde estamos ubicados también, que es una reserva. Son 3 reservas. Entonces tenemos que tener el cuidado pertinente de que saber que llegamos a Cosquín y lo tenemos que súper cuidar. Porque nosotros, o sea, todo el lugar, ¿no? Todo el Valle Punilla, pero hablando específicamente de lo que es nuestro querido Cusco Chico. Totalmente, sí, ahí escuchábamos antes de ingresar cuando invitaban a la gente, a los visitantes, ¿no? A visitar Cosquín, a venir a este lugar y hablábamos del río, de que vengan a disfrutar de ese espacio verde que tenemos nosotros acá, bueno, que sepan que es todo protegido y bueno, es de lo que venimos a hablar en la columna de hoy. Bien. Apa. Así que acá Cande va a arrancar. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Cande? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Mate de por medio, Cande. Mate de por medio. ¿Con qué lo tomás? ¿Alguna hierba especial, algo o no? ¿O no? Ahí vamos me gusta bastante clásico. A lo sumo le he hecho un burro. Sí, un poquito de peperina a veces, pero me gusta así, bastante clásico. Bien. Amargo. ¿Hierba mate Amargo. o hierba serranas? Mate. Yerba mate. Hierba Sí, mate. sí. ¿El tuyo, Tomás? ¿Vos cómo? Amargo. Bien amargo, de esos intomables, con agua hervida. Así que sí, bastante sacrílego con el mate, pero me acostumbré a tomarlo muy caliente y después los mates que están como deben estar a 80 grados y eso me parece frío y espantosos. Pero yo comparto lo mismo, yo me acostumbré al caliente. Hervido, qué tema, y bueno, se lava la yerba rápido y toda esa cosa, pero lo mío es muy simple, la yerba más barata que encuentro en el súper y amargo. Listo. Sí, está bien. Nada más. No, bueno, cada uno tiene su... Cada uno con su mate. fórmula, Nosotros también, Vale. Leo toma mate con un poquito de azúcar y yo mate amargo. Maxi también mate amargo, ¿Qué pero mi pasó, agua Cande? tiene jengibre. No, está bien, no se juzga. No se juzga a nadie, pero se hacen caras acá. Sí, ya me sentí perseguido. No vi la cara de Cande con el mate. No estoy acostumbrado. Tampoco hago caso. Pero no. El mate es algo muy personal. No, y muchos les ha gustado el mate porque en época del festival, saliendo un poquito de este tema del ambiente, pero en época del festival Leopoldo lleva el hits de Empresena porque todo el mundo viene a tomar sus mates. Mirá. Sí, artistas, en serio les digo, artistas, así que dame un mate, convídame un mate. Y Leopoldo, ¿para qué, chico? Chocho. Sí. Feliz, es más, hizo una encuesta del mate Don Leopoldo y le gustó a todo el mundo. Mira, bueno, debe ser un dulce bastante sutil, ¿no? No deben ser esos almíbar que Pero bueno, dejamos a la gente que critique. hagan cara. Que se pierdan nuestros mates. Suerte que es radio, ¿viste? Suerte de verdad, nadie ve. No, pero igual estamos saliendo a través de YouTube y a través del streaming en Aquí Cosquín Radio. Ustedes, chicos, así que... Sí, todo. A los hippies, ¿cómo eran los hippies Los verdes? hippies de verde. Acá están los hippies de verde. Los pueden ver. Estoy un poquito de marrón, pero Yo bueno. vine de verde. Al tono del otoño. Seguimos con lo Yo no lo mismo. quería decir, pero los hippies verdes chicos van a llegar. Que son como los peques, ¿vieron? Sí, los peques, una cosa así. Bueno, vamos a lo nuestro, qué lindo que también podamos compartir un par de risas así para nuestros queridos oyentes que lo están conociendo en este momento a Tomás y a Cande. Allí a pleno. Ahí está. Vámonos más con el... Sí. Bueno, hoy como decía Tomás, vinimos a hablar un poco sobre el río. Entender también que no vamos a agotar todas las instancias que se pueda hablar sobre un río, ¿no? Claro, Hay diversidad de temas que pueden tratarse acerca de esto. Pero bueno, queríamos traer algunas cuestiones, algunos lentes, algunas miradas sobre el río, que puede verse como un recurso hídrico, puede verse como un bien público y un derecho fundamental, ¿no? Eso principalmente, pero también puede verse como un lugar de encuentro, un lugar de recreación, de distensión, como una fuente de vida y como parte también en nuestra historia de vida o de una memoria colectiva, ¿no? Asociada estos cursos de agua a una memoria colectiva que mucho pasa acá en esta ciudad, atravesada por el río Cosquín.
Entonces, queríamos traer de vuelta un poco la consigna que hicimos en la columna anterior, de hacerlos hablar un poquito a ustedes al principio con un disparador. Y le trajimos la pregunta de qué cuerpo de agua, entendido como un río, como un lago, como cualquier espejo de agua, qué cuerpo de agua marcaron algún momento de su vida y de qué forma. Ay, mire qué lindo. A mí el río, el río. Desde que tengo uso de razón es el río. El mar también, ojo. El mar, el lago también. Sí, he tenido la posibilidad de nadarlos a ambos y son todos diferentes. Y nadado y encontrado también la biodiversidad que nos ofrece cada uno de ellos, ¿no? Gracias a la vida he tenido la posibilidad de poder primero conocer el de mi pueblo, mi río de mi pueblo, otros ríos también. He conocido los grandes ríos como el Paraná y el Uruguay. Lo he podido nadar y los he padecido al Uruguay sobre todo. Al Paraná he podido ir a disfrutar de tardes de encuentro también con mi familia porque soy de ese río Paraná, nacido de aquella zona, y he tenido la posibilidad de encontrarme con los dos océanos, en este caso el Atlántico y el Pacífico, que cada uno tiene su forma de expresarse y es realmente bendita. Así que creo que estoy muy marcado. Muy marcado por el agua Sí. y por cada uno de ellos. Pero sigo insistiendo que más allá de la grandeza y lo bendito que es el mar, me quedo con el río, el sonido del río. Sí. Sí, totalmente. Yo, el río de acá, o sea, me he criado en esta zona y sí, me quedo con el río. O sea, el recuerdo que ruido. tienen ustedes. El ruido, Sí. sí. El ruido. Cuando eran chicos, sonido, el sí. río, el sonido, el paisaje. Sí, inclusive haber compartido en algún momento los arroyos en el Cerro Colorado de los Tártagos, entonces voy a decir, bueno, me quedo con esas imágenes, con esos momentos y ese sonido allí tan particular, tan particular. Mira, y voy a la imagen que creo que la otra vez se los había comentado. Corrí, crucé el Puente Nuevo, me quedé aquí nomás a un par de pasos que tenemos nosotros entre los dos puentes ahí, me senté después de haber entrenado y esa siesta parecía que estaba solo y me senté tranquilo y cuando me puse a ver hacia los alrededores estaba toda la flora y fauna que te ofrece ese sector particularmente que como te decía lo tenemos acá y estaba Totalmente. los pájaros, los árboles y el sonido del viento, ya está. Uno que parecía que estaba solo, digo, uy, estoy solo, no hay nadie. No, estaba Y bastante empezás a acompañado. despertar Estaba los bastante sentidos. acompañado. Ahí está. Sí, la escucha, la vista y bueno, el olfato también, ¿por qué no? Y empezás como a descubrir otras dinámicas que se dan también en el río, que no es solo agua, ¿no? Claro. Bueno, justamente nosotros acá en la Reserva Natural y Cultural Río Yuspe, lo que se conserva es, bueno, la baja cuenca de todo lo que es el río Yuspe, son los últimos 12 kilómetros de Yuspe, hasta que se une, bueno, con el San Francisco, ahí en la juntura, y tenemos 8 kilómetros de río Cosquín. Eso es lo que nosotros conservamos acá en Cosquín. Nosotros hablo de toda la población, no solamente los guardaparques. Y esto, bueno, ¿qué nos trae también, no? Porque decimos, bueno, el Yuspe tiene 80 kilómetros desde sus nacientes, allá en los Gigantes, pero nosotros acá tenemos asentamientos de comunidades indígenas históricamente en el lugar, entonces lo tomamos al río también como una conexión entre poblaciones y una conexión entre personas, ¿sí? Como bien decíamos, vamos a tomar unos mates al río, vamos a disfrutar de la costanera, y siempre está asociado, más allá que Cosquín también tenga lo del Festival de Folclore y todo eso, pero siempre está asociado también al disfrute de las partes del río que tenemos nosotros, ¿no? Entonces lo tomamos como una conexión muy cultural, ¿sí? Y con un aprovechamiento del río desde tiempos inmemorables, ¿sí? Porque tenemos en cuenta eso de que los pueblos indígenas, y Cosquín ha sido uno de los asentamientos más grandes de los pueblos, de las comunidades comechingones, ¿sí? Y siempre están asociadas al curso de agua. Fijémonos que los morteros, los sitios ceremoniales y todo eso está asociado al río. Entonces, tenemos un río con una concepción más, como, digámosle, aparte de su uso, más espiritual, aparte de las comunidades originarias.
que es un poco a contraposición de la concepción que tiene actualmente la sociedad del río. Si bien decimos que es algo de disfrute, pero también es algo que la misma población y en el siglo pasado se dio como algo que se contaminaba. ¿Sí? El río siempre se contaminó de alguna forma, que bueno, hoy en día tenemos una causa en el cual se tiene que sanear todo el lago San Roque por esta contaminación que hemos llevado a lo largo de los siglos, digámosle, ¿sí? Porque es una práctica bastante traída, digámosle, de Occidente, de los españoles, ¿sí? Que han venido. Y bueno, y asociado al río nosotros tenemos mucha flora y fauna también, ¿no? Porque cuando hablamos de río no solamente hablamos del río Cosquín o el río Yuspe, sino que tenemos muchas afluentes, tenemos muchas vertientes y tenemos todo lo que es la cuenca. Hablamos de la cuenca cuando decimos son todas las montañas, todo nuestro bosque nativo, que funciona como una esponja, ¿sí? Que retiene esa agua, que la va liberando de a poquito hacia los cursos de agua, y no solamente es el río. Y asociado también a esa cuenca y esa flora, que nosotros decimos que la que conserva el agua y la cuenca es todo lo nativo, ¿no? Después vamos a tocar un poquito de lo exótico. Tenemos asociado también la fauna. ¿Qué fauna podemos encontrar en nuestro río? Díganme, a ver, ¿qué han visto? Así no hago un monólogo. Fauna, a mí me tocó hace un par de tiempo, yo no sé si era o coipo o lobito del río. Bien. Hace un tiempo lo he podido notar. Tortugas. Bien. Tortugas. Bueno, después todo lo que sean peces, desde carpas hasta viejas del agua, que le llamamos nosotros, el moncholo, la mojarrita. Bueno, después la gran cantidad de pájaros que he visto, que hay algunas especies de patitos y después hasta garzas que he podido notar, y bueno, después bien. Dejo a la Bibi también, porque si no le voy a... No, yo no conozco mucho, así que no voy a pero nombrar. aves has visto. Sí, pero aves sí, tortugas pero no has así. visto. Claro, pero no... Chimangos. Un Sí, venteveo por ahí. Claro, no le sé a lo El mejor igual el que nombre. está ahí secándose. Claro, pero no le sé bien el nombre, un pájaro. Bien, ahí Entonces, vamos a arrancar. no voy a decir, viste, porque no... Vamos a arrancar con Sí. un tecnicismo A ahí, ver. como para que, para las próximas columnas y charlas. Bien, vamos a diferenciar lo que es ave de lo que es pájaro, ¿sí? Bien. No todo lo que tenga alas es pájaro, ¿sí? Pájaro se le llama a un orden que son los paseriformes, que tienen ciertas características que, bueno, por lo general, no vamos a entrar en cada detalle, pero por lo general, bueno, son más chiquitos, con un pico también chico, por lo general son de alimentación de semilleros, tienen un canto bastante producido, digámosle, ¿sí? Y ave es el resto, lo no paseriforme. Entonces, de ahí salimos a lo que son, por ejemplo, carnívoros, carroñeros, todo lo que se alimentan de algas, por ejemplo, como los patos. Entonces tenemos los paseriformes, que son los pajaritos, qué sé yo, el chingolo, los zorzales. Y después tenemos los no paseriformes, que son el resto de... Claro, ahí entraría el biwa, el chimango. El carancho. El carancho. Todo lo que es águila, aguilucho, halconcito, todo eso es ave. Como para que, digamos, bueno, Para la sí, diferencia. claro, vi un pájaro y se está refiriendo, por ejemplo, a un pato. No, es un ave. Como término general podemos hablar de aves y ahí involucramos a todos. Simplemente una Claro, aclaración No, pero está como para Yo que ni sabía. sepamos que son aves. Son aves. Buenísimo. Después de ahí, si vamos a pájaro o no pájaro, bueno, ya tenemos que ver ciertas características. Bueno, y como para decir acá nosotros en la Juntura, que es nuestro registro de aves, tenemos un ornitólogo que viene trabajando hace muchos años acá, que es Alfredo Leaden, no sé si lo ubican. No. Él vive en Casa Grande, pero siempre tiene un registro de aves acá en la Juntura de los Ríos. ¿Puede venir a la radio? ¿Le podemos invitar? Sí, cuando vayamos a hablar de aves, él está por ahora en Buenos Aires, por algunas cuestiones personales.
Y bueno, cuando pueda venir para acá lo vamos a invitar porque él es el que tiene el registro mayor de cantidad de aves acá en la reserva. Eso se registra a través de una aplicación que es EBIR, que lo hace gente que sabe mucho, digamos, de ave, y se va corroborando la cantidad de aves que se ven, si se puede poner fotos, se ponen fotos, bueno. Y tenemos un registro de más de 156 especies de aves en la juntura. En la juntura. Es increíble que en un solo lugar nosotros acá tengamos ese registro de aves. Imagínense que obviamente están asociadas muchas a lo que son los cursos de agua. Entonces fíjense también la importancia que tiene el cuidado del río, porque tenemos un registro en un solo punto de más de 150 especies de aves. Y muchas de esas aves son acuáticas, ¿no? Como decimos, patos, gallaretas, los biguá, garzas. Bien, y cada una de esas aves consume, se alimenta de diferentes cosas, como por ejemplo, una garza se alimenta de peces. Un pato o una gallareta, por ejemplo, que son así, como para que se den una idea cuál es la gallareta, es esa que tiene la frente amarillo-roja, se alimentan de algas, por ejemplo, o pequeños insectos que pueden estar ahí en el agua. Es bastante omnívora la gallareta. Y después tenemos otro tipo de especies, como por ejemplo también el martín pescador, que se alimenta de peces, que es un poquito más... Un gran pescador, un gran pescador, más volador. O sea, tenemos muchísimas aves asociadas a los cursos de agua que sí o sí necesitan de ese curso de agua para poder vivir y desarrollarse. Y después, bueno, tenemos también como decías vos, el coipo, que es un gran roedor, es una rata gigante. El coipo se ha visto bastante acá. ¿Por qué esa cara, bebé? Dios mío. Es como para... en tu playita de allá de la reserva que tenés. Tiene una cola larga, así como rata y los dientes largos. No le quiero en mi playa. No, pero es bonito verlo nadar. Y después el famoso, el coipo es un roedor, y el lobito de río es un carnívoro. El lobito del río es como una nutria. Entonces ese fue el que vi más seguido, un par de veces, que me sorprendió. O sea, el coipo lo vi, pero el lobito del río lo pude ver. Perfecto. Tomando sol, por acá cerquita. Bien. El lobito de río es como una de las banderas que se ha venido a buscar en esta zona, porque recuerden, ustedes lo van a conocer mucho más que yo, que he venido acá a Cosquín desde que se crea la reserva en el 23, 24, pero en la década del 90, cuando empiezan grupos ambientalistas a hablar del cuidado del río, del cuidado del agua, a partir de varias problemáticas ambientales que habían tenido, se habla del lobito de río y se habla de la búsqueda del lobito de río, porque es un animal que hoy por hoy en esta zona hace muchos años que no se lo ve, por eso el registro tuyo estaría muy bueno. Años atrás fue, lamentablemente. Y estábamos justo filmando, porque estábamos trabajando por una productora de acá de Cosquín, estábamos filmando en una de las costas del río Cosquín, pero era una zona medianamente muy urbana, cerquita del río, y bueno, y no quisimos filmar nosotros tampoco para que no vean en qué lugar era, porque al principio con mi compañero íbamos a filmar y decía, che, y si estas imágenes las ponemos en televisión, pero dijimos... En ese momento que por ahí a lo mejor nos faltó un poquito más de decir, che, a ver con quién podemos hablar para contarle lo que hemos visto, no teníamos ese conocimiento, dijimos, no lo vamos a filmar porque seguramente si alguien nos ve, va a ir a atacarlos, porque seguramente pasa eso, cuando lo masificás. Sí, totalmente. En ese momento no había una conciencia de cuidado, me parece más aprovechable. El lobito de río y coipo, cuando nadan en el río, son bastante parecidos, ¿no? Entonces por ahí se puede llegar a confundir. No digo que no haya sido un lobito de río, pero hay registros muy, muy antiguos. ¿Cómo es la cola del coipo y el del lobito? No son parecidas. La del coipo es como más como una rata pelada, y la del lobito de río es peluda. Sí. Vimos un lobito entonces.
Pero a lo que me refiero es que nosotros lo venimos buscando ya con el CONICET, con estas cámaras trampa que se han puesto. Ahora vamos a ver si empezamos a poner algunas otras cámaras justamente para buscarlo. Y después también buscar los rastros, que es un poquito más fácil. Por lo que se alimenta de pequeños caracoles del río, ostritas, ¿viste? Entonces va haciendo como un pequeño rejunte en donde se alimenta a la orilla del río y después, bueno, las marcas de las patas. Eso es lo que venimos buscando nosotros en toda esta baja cuenca. ¿Viven en madrigueras? Viven en madrigueras un poquito alejadas de la costa del río. Bien. Y no se han encontrado. No hemos encontrado ni indicios de que haya lobito de río en esta zona, entonces nosotros lo que se cree, que todavía no hay un estudio firme, es que en esta zona el lobito de río ya está extinto, ¿no? No está más. Pero bueno, habría que buscarlo y si se llega a encontrar algún tipo de registro del lobito de río sería buenísimo. Y entonces eso es una de las banderas grandes de cuando se crea la reserva. Se dice, bueno, vamos a trabajar por el lobito de río porque, bueno, es una especie que siempre habitó en el lugar, claro, porque registros antiguos hay, con fotos y todo, o sea, sabemos que habitó este lugar, pero actualmente no está. Según algunos dichos de aquella época que fue cuando yo empecé a conocer el nombre del lobito del río que se hablaba, fue cuando existía el canal precisamente que va desde la juntura de los ríos, que hoy lo hicieron desaparecer, que generalmente ese canal iba y desembocaba en lo que es la usina, que ya no se usa más, antigua, que inclusive ahí caía una cascada hace mucho tiempo atrás, que es en la zona del Uranga, y cuando anularon aparentemente ese canal, aparentemente en el canal habría algunos lobitos del río en ese tiempo, pero ya son hace muchos años, estamos hablando del año 1990, por ahí, cuando fueron los últimos momentos de ese canal natural. Claro, sí, porque esos era un son canal los últimos. Bastante grande que le servía quizás hasta como una especie de piscina para que pueda nadar, era otra posibilidad porque encauzaba bastante agua y constantemente había agua en ese canal, hasta que vinieron, no me acuerdo por qué se anula ese canal y termina siendo un paso para parte del barrio del Condado. Claro. Se anuló completamente ese lugar, pero por lo que tengo entendido llegaba a haber algunos registros de algunos lobitos del río ahí. Bien, todo eso nos sirve también como para ir anotando esos registros. Bueno, y ahí entendemos que hay muchísima fauna y diversidad de fauna, ¿no? Esto de que haya casi 160 especies de aves, que haya registro del lobito de río, que en la mayoría de la provincia hay muy poco. Después también toda la diversidad de anfibios que existen, de ranas, ¿no? Que todo esto funciona como indicadores del río. Entonces no es solo... no hace falta solo un río para que exista toda esta fauna, sino también que esté en condiciones, ¿no? Que tenga alimento para ofrecer esa fauna, que tenga un espacio, un nicho propio y en buenas condiciones para que esa fauna se refugie ahí, ¿no? Entonces no es solo el río, sino que se den todas estas condiciones para que pueda existir toda esta diversidad. Bien, qué importante, ¿no? Totalmente, como dice Cande, hay un animalito pequeño que por ahí pasa desapercibido, aunque lo podemos escuchar en las noches, días como hoy están muy activos también, que son las ranas. Las ranas a algunas personas nos gusta mucho, a otros no tanto. Yo aprendí a quererlas. Cuando las conocí, vi como todas las que existen, todas las especies, aprendí a quererlas ahí. Ay, como un consejo. Claro, a mucha gente le parece media fea, qué sé yo. Bueno, la Vivi tiene un problema. Un problema con los sapos y las ranas. No sabes, le tengo terror. Bueno, son controladas. Me dan miedo, ¿sabes? Me dan miedo. Ah, mira. Sí, me dan miedo, no. Yo una vez Anfibiofobia. Entrevisté en la reserva también a una rana y un sapo y le tienen miedo a la Vivi. Solo a la Vivi. No, en serio, le tengo miedo. O sea, es que cuando intenta entrar en mi casa, yo corro, grito, no sabes lo que es. No, es una cuestión, lo que vivo en San José Obrero, o sea, en época de calor, claro, es como, lluvias. Claro, aparecen. Imagínate, están todos. Ay, Claro, no. más, digámosle, sapos serían. Sí, y los sapitos chiquititos intentando subirse en el vidrio, no sabes lo qué que... ternura. Sí, hermoso. Es una película de terror para la Claro, vida. sí.
Bueno, no esos, importa, ¿no? esos anfibios, que bueno, nos dirigimos directamente a las ranas, que son más las que viven en el río, en el cauce, son bioindicadores. Si nosotros vemos ranas en el río, sabemos que ese río no tiene una contaminación química, por lo menos, ¿sí? Puede tener algún tipo de afluentes o esas cosas de humana, digámosle, pero no tiene químicos fuertes. Entonces, si nosotros vemos estas ranas, o sea, nos tiene que agarrar alegría de decir, bueno, por lo menos no tenemos unos químicos que puedan llegar a contaminar el cauce. Entonces eso es muy importante. Cuando nosotros vemos ranas, sabemos que el agua por lo menos no tiene químicos. No podemos llegar a determinar tampoco si no tiene algún tipo de contaminación, como te digo, humana o de bacterias coliformes, como puede ser de ganado y esa cosa, pero por lo menos químicos no va a tener. Bien. Entonces son sumamente importantes. Entonces, ¿es sapo y rana? ¿Lo encontramos acá en el río Cosquín a las dos? Sí. Todo lo que es anfibio se encuentra, todo lo que habría determinado o descripto en esta zona, en Cosquín lo podemos encontrar. Los sapos, que son más terrestres, obviamente su ciclo de reproducción es en el agua, a través de los renacuajos y todo eso, pero después su vida adulta la desempeña más terrestre. En cambio la rana ya necesita permanentemente del agua, no se despega del agua. Y tenemos, bueno, también el famoso sapito de colores, que es una especie que está en peligro de extinción, que es ese chiquitito, ¿se recuerdan ustedes? El que tenía amarillo con negro y la panza toda roja, que es un sapito muy... le dicen sapito, pero en realidad es una rana, ¿no? Es una rana muy torpe para caminar o para salir a reproducirse en la parte terrestre, entonces la gente los ha utilizado mucho como mascotismo, por eso está en peligro de extinción. Y es una especie que es endémica de las sierras de Córdoba. ¿Qué significa la palabra endémico? ¿Saben o no? No. Bien. Sí. Perfecto. Pero... Un endemismo es una especie que se encuentra solo en un lugar del planeta. Entonces nosotros tenemos varias especies endémicas en la zona, digamos, de Córdoba, pero ahora nos vamos a referir exclusivamente al sapito de colores acá en las sierras cordobesas, digamos, ¿no? Sí, en las sierras, en el bosque serrano sería, ¿no? Porque la sierra de San Luis también hay. Sí, en las sierras centrales sería. Y después hay endemismos súper específicos, por ejemplo, de Achala. En cuanto a anfibios también está el escuarcito de Achala, el sapito de Achala. Son como, sí, especies que se desarrollan en un lugar geográfico en particular, digamos. En ese caso que les es dé solo una Achala. información que no voy a decir en qué lugar es, no lo voy a decir en qué lugar es, pero lo vamos a decir en privado. Sí. Estoy teniendo información que me están diciendo que aparentemente las están viendo a las nutrias. Las han visto en el sector, que es el sector donde las he visto yo también hace un tiempo. Lobito de río. Puede ser, acá dicen nutrias, Bien. pero puede llegar a ser el lobito del río, mirá si lo llegamos a encontrar. Bueno. Nos están pasando el dato, yo acá me estoy comunicando por forma privada porque es en el mismo lugar donde hace varios años yo lo vi, entonces lo vamos a tratar de forma privada a ver qué espécimen es, a ver Totalmente. qué es. Así que y le estoy preguntando en qué horario los vi porque yo lo vi en un horario de entre el mediodía y la siesta. Sí. Así que ahí estamos consultando y después le vamos a pasar el dato, por supuesto, gracias al oyente que se acaba de comunicar. Después te vamos a pasar el dato con Buenísimo. los chicos, con los guardaparques para empezar a rastrear. Excelente. Esas son las cosas que queremos ir logrando con estas columnas, Misión ¿no? cumplida con esta. Puede ser una misión cumplida, a ver, Bien. espero que sea lo que estamos buscando. Totalmente. Wow. Bien, entonces... ya estoy. Sí, ya sí. estoy. Le vamos a dar crédito. La persona que nos pase el dato va a quedar ahí en el paper, si llegamos a encontrar, así que muchísimas gracias. Qué locura. Bien, entonces, entendido lo que es el endemismo, imagínense que una especie que se extingue, que sea endémica, no se va a poder lograr nunca más traerla o reproducirla o lo que sea, porque es de este lugar y nada más. Ahí tenemos una importancia muy, muy grande. Claro. Y bueno, y toda la pérdida de biodiversidad que tenemos en toda la cuenca, nosotros vamos a hablar de lo que venimos a hablar, que es la reserva del río Yuspe o la reserva Camin, por ejemplo, que son los grandes generadores del río Yuspe y del Cosquín. Toda esa pérdida es lo que va afectando a la disminución del cauce
del agua. Y cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, ¿de qué prácticas podemos llegar a hablar, ¿no? Podemos hablar del desmonte, este desmonte que históricamente ha sido utilizado como por ejemplo para subsistir, para leña, para postes. Luego ese desmonte se ha hecho más industrial y se empezó a generar un desmonte para algún tipo de cultivo o algún tipo de producción agropecuaria, ¿no? Nosotros acá cultivo no tenemos por la geografía que tenemos, pero sí tenemos productores de ganado. Y ese desmonte, bueno, se estuvo haciendo en épocas donde no hablábamos de que había una problemática, de que podíamos llegar a tener el problema que tenemos hoy en día con la escasez de agua, ¿no? Tengamos en cuenta que hace un siglo atrás, cuando arrancó todo esto, el boom de utilizar los recursos, se tenía una concepción del ambiente en esa época, de que el ambiente era infinito. Y hay muchos escritos de que hablan de eso, ¿no? De que el ambiente es infinito, usémoslo porque el recurso es infinito. Y estamos hablando del recurso de agua, el recurso maderero, el recurso del oxígeno, un montón de recursos. Después ese concepto cambia, pero bueno, ya cambió en una época donde actualmente nos queda un 3% de bosque nativo, entonces tenemos que empezar a revertir esa situación. Entonces estamos hablando de prácticas que son culturales también, ¿no? Culturales y que vienen de hace muchísimos años, esto de decir, bueno, desmontemos para producir. Producir después lleva a la idea esta de la soberanía alimentaria y todo eso, de que decimos, bueno, producimos para dar alimento. Pero bueno, ¿a costa de qué, no? Que todo tiene su límite. Claro. Pérdida de biodiversidad también por el tema de los incendios, muy muy crítico en esta época del año, donde ya se ha declarado que la provincia el riesgo de incendio alto, muy alto, donde no se puede hacer ningún tipo de fuego. Bueno, y el fuego siempre fue una práctica agropecuaria también, ¿no? Esto de quemar para que rebrote el pasto y puedan consumir los animales. Sabemos que los fuegos, el 98% son intencionados, no son naturales. Ese 2% queda para la parte natural. Pero bueno, siempre fue utilizado como una práctica, ¿no? El fuego. ¿Qué genera el fuego? Bueno, un planchado del terreno, una cantidad de ceniza que se genera por el fuego, que después eso con la lluvia se va hacia el río. La ceniza en el río contamina por la cantidad de nutrientes que lleva de golpe al río. Sí, además de una pérdida de suelo importante, de cobertura vegetal y de suelo en sí. Entonces, como decía Tomás, después de la época, de las temporadas, entre comillas, de incendios, después suelen venir la temporada de lluvias. Entonces ahí es cuando todo ese material de cenizas se arrastra hasta los cauces y eso provoca contaminación, como decía Tomás, y también una sedimentación en el río. Entonces esa sedimentación hace también se vaya perdiendo caudal en el río, en caudal de agua, digamos. Entonces no es solo la pérdida del bosque en sí y también el riesgo que pueda tener de interfase y demás, sino también es todas las consecuencias posteriores de la contaminación de las aguas. Entonces es como una problemática súper grande los incendios. Claro, todo ese lavado de suelo, después imaginen un fuego fuerte, ¿no? Donde ese suelo queda totalmente desprotegido, se lava, se lleva absolutamente todo y después, bueno, las especies que pueden llegar a recolonizar ese suelo también pueden ser muchas exóticas, que son las de crecimiento más rápido. Bueno, esa es una problemática muy, muy grande que tenemos acá en Córdoba. Después también tenemos la contaminación. Hablando de contaminación, como lo dice la palabra, ¿no? Siempre los asentamientos, como decíamos, fueron al lado del río. Cosquín en su momento, bueno, había pueblos indígenas donde tenían sus pequeñas casas, siempre muy asociadas al río, donde lo veían el río con otro concepto, lo veían el río como generador y fuente de vida, ¿no?
Y como hablábamos ayer con Cande, también esto de las casas y las casas pozo que hacían los pueblos indígenas, las hacían de frente al río, ¿sí? Contemplando el río. Después cuando llega esta cultura occidental, cuando llega la colonización, ¿cómo se hacen las casas hoy en día? Las casas se hacen con la entrada de espaldas al río. Entonces fíjense el concepto ese de Occidente de darle la espalda al río. Entonces hacemos la casa, le hacemos una calle y el patio trasero es donde nosotros redirigimos el río. Donde hacemos el pozo negro, la sangría o el caño, ¿no? Porque recordemos que antiguamente se tiraba un caño. No había ni sangría, ni pozo negro, ni nada, y toda la materia orgánica que genera una familia, un grupo, va directamente al río. Fíjense cómo cambió el concepto de generador de vida que tenían los pueblos indígenas a la cultura occidental de ser algo que se lleva nuestra porquería, vamos a decirle, ¿no? Se lleva nuestro desecho. Entonces se toma algo como algo que está limpiando, que va a llevarse el desecho que tenemos nosotros. Y en esa contaminación hablamos, bueno, de los desechos orgánicos, esos desechos orgánicos que ahora, bueno, estamos con esto de sanear los ríos y sanear el lago, por esta cantidad de contaminación que hicimos, ¿no? De todo el río San Francisco, desde la falda que viene, un montón de contaminación, toda esa materia orgánica se va depositando en el río, va generando islotes. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, acá en la remembranza, cuando hablamos de o Pozo de los Patos, ¿viste? Todos esos islotes que se han hecho al medio, que siempre lo vemos y decimos, ¿por qué la municipalidad no los limpia? Porque el río nunca fue así, no era así. Bueno, todos esos islotes se generan por esta deposición de la gran cantidad de materia orgánica que viene por contaminación humana y al tener gran cantidad de nutrientes hace los islotes, ¿no? Como decía Cande, va generando esto del depósito. Y va generando, bueno, mucha vida, mucha biodiversidad va generando ahí, va generando mucho pasto, va generando mucha flora, asociada a esa flora, mucha fauna también, ¿no? Entonces podemos llegar a ver la parte positiva, ¿no? Pero no es algo natural que pueda llegar a ocurrir si no hubiera un asentamiento humano. Fijémonos que de la juntura para arriba, no existen esos islotes, no hay. Y lo vemos ahí a metros nomás de la juntura. Puede llegar a haber arenales que va trayendo el agua y eso, pero no hay islotes como vemos en el río Cosquín. Entonces toda esa contaminación, ¿viste? Va generando un cambio de paisaje y obviamente va generando un desequilibrio en ese ecosistema que nosotros tenemos en el río, ¿no? Por un lado decimos que va desplazando algunas especies, van desapareciendo muchas especies y por otro lado decimos, bueno, estos islotes van generando también otro tipo de especies. Entonces generamos un desequilibrio bastante grande. Estaba la polémica esa, sí, Vivi, que siempre nos consultaban. Hay que limpiar esos islotes y bueno, y ahí se armaba, y está bueno el tema porque ahí se armaba también el debate durante muchos años acá, de que bueno, hay que limpiarlo todo el río y sí y no. Con esto que decías también, porque termina habiendo vida también, pero no sabemos si es exótica o no es exótica. ¿Qué hay que hacer, no? ¿Qué tiene que hacer como solución el ser humano en ese caso? Si es solución o no. Mira, en ese sentido, yo no soy un experto en saneamiento de cuenca. Hay gente que se dedica a saneamiento de cuencas, pero en ese sentido yo te puedo llegar a decir, esos islotes no son naturales, están hoy en día dentro de una reserva que se han ido dando, bueno, por estas cuestiones. Hay toda la fauna que hay ahí adentro es nativa. Hay algunas exóticas de flora, pero el resto es todo nativo. Entonces, si hay que limpiarlo o no hay que limpiarlo, bueno, yo no soy la persona idónea, digámosle, como para poder decirlo, pero sí te puedo decir que no es natural y es a causa del humano. Claro. Si se sanea de una forma en la cual no cause un impacto mayor sobre el lago, por ejemplo, porque vos imagínate esa remoción de islotes, tiene que ser con maquinaria, vas a remover muchas cosas ahí que se la va a llevar la corriente río abajo, bueno,
Sí, Eso tiene ya, que ser todo un eso ya trabajo debería, como decías vos, de un especialista. de un grupo de especialistas, ¿no? Si todo ese saneamiento se hace sin generar un impacto mayor, bienvenido sea, ¿no? Como para recuperar como para recuperar el paisaje y también el caudal y el cauce del río, porque originalmente no iba por esos lugares y esos islotes han ido cambiando incluso el lugar por donde va el río. Sí, creo que eso, nosotros no tenemos una respuesta como tal, pero también sí creo que hay que plantear bien la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de sacar esos islotes? Yo hablo con mucha gente que me dice, bueno, esa zona antes era un piletón enorme y nos bañábamos y ahora ya con esos islotes se hace más angosto el río, entonces ya no hay zonas tanto para bañarse. Entonces la pregunta sería, ¿es para reconstruir esos lugares históricos? Si es para traer nuevamente alguna funcionalidad del río en esa parte, entonces, ¿cuál sería el objetivo de...? Creo que hay que plantearse eso. ¿Cuál es el objetivo si de...? sirve para bañarse el turista o realmente para recuperar lo que hemos perdido de flora y fauna, ¿no? Totalmente. Claro, pero también esos islotes, chicos, no permite que cuando vienen esas crecientes grandes de pronto se estanquen, qué sé yo, los troncos o la misma basura, la misma contaminación, porque cuando hemos estado, a lo mejor uno sale a caminar, se ve en esos islotes la basura que está ahí al costado, ¿no? Rodeándonos. Sí, totalmente. Entonces... Genera mucho impacto ambiental negativo también, ¿no? Porque al haber menos cauce, digamos, claro, del río se ensancha, se hace mucho más ancho y cuando venga una crecida grande, sí, muy probablemente se vaya directamente para la ciudad también. No está tan encajonado como debería ser en realidad el río y está como muy bajito, muy playoso, ¿viste? Y por esos islotes que hay lugares ahí como pasando la remembranza que bueno, está todo muy, muy playoso y no da cabida a tanta cantidad de agua que pueda llegar a caer en una crecida grande, ¿no? Que no es natural. No es natural eso. Recién yo un poco me presionaba y digo, bueno, voy a aprovechar ahora que vienen ellos y decíamos nosotros, che, mirá estas llovinas, estas lluvias, que sigue lloviendo, qué sé yo, y a la vez yo decía, che, servirá también para seguir teniendo un poco más de reserva de agua, por lo menos en esta época del año, pensando si llega a venir algo más seco. Porque generalmente tormentas de ese día atrás, tener la crecida del río Cosquín, estamos muy acostumbrados a eso. En junio que haya una crecida de 1 metro es una locura, pero también nos prepara un poco mejor para esta temporada de incendios. Entendiéndolo por ese lado, sí, es muy positivo. No es normal, digamos, entre comillas, que suceda eso en esta época del año, pero sí, viendo lo positivo, esto nos prepara de una forma mejor, le da más humedad al lugar para evitar algunos incendios, al menos en este inicio de temporada. Sí, por ahí nos puede llegar a cansar un poquito el agua, la llovizna, estos días así, viste, que están bastante todo mojado. Pero toda lluvia y toda caída de agua, por lo menos para nosotros es bienvenida siempre, sí, por porque supuesto. En otros años, en esta época, andábamos con los pelos de punta por el tema de los incendios, los fuegos controlando por acá, por allá, que veíamos una pequeña columnita, porque encima también esto de cambiar también las prácticas de la quema de la basura, la quema de hojas, también algo totalmente ilógico, que es muy cultural y se sigue dando. Sí. Se sigue dando hoy en día de que la gente quema hojas porque le molesta. Así que bueno, toda agua en esta época es bienvenida. Es bienvenida. Bien. Sí, unos mensajitos, perdón, me siguen diciendo acá, han quedado con el tema del lobito del río. Sí, guarda, parece que el lobito del río también viene pechando ahí fuerte. Hola chicos, yo hace 2 años vi una nutria para mí. Es lo que dice esta persona y tampoco voy a decir el lugar, después se los voy pasando a ustedes. Excelente. Hace 2 años, o sea que el registro de... Hay que ver qué era bien. Por Totalmente. ahora estoy preguntando esto de la cola sobre todo. Claro, la cola, y a nosotros nos sirve mucho también el registro si tienen alguna foto, por más que sea
de celular lejos, así, ¿viste? Se puede llegar a distinguir, más que nada cuando nadan, por el tipo de nado que tienen, se puede llegar a distinguir, así que si tienen un registro fotográfico, después no lo pasan, y después, bueno, nos dicen en dónde es, y se puede llegar a poner algún tipo de cámara trampa, o hacer algún asentamiento ahí, como para ver si hay un lobito de río. Ojalá, ¿sabes qué? Si encontramos lobitos de río, Qué lindo, está buenísimo. pasamos al frente. Qué bueno. Bien, seguimos con el tema de la contaminación del río. Bueno, el avance de la frontera agropecuaria. ¿Sí? Sabemos que río arriba hay muchos productores de ganado, y estos productores de ganado utilizan por ahí muchos químicos que nosotros los hemos visto hace poquito para aquel lado de la autovía, para el lado de la Estancia Grande, que hay ahí Faldeo Pan de Azúcar, que no la vamos a nombrar, ya todo el mundo la conoce. Bueno, se utilizan muchos químicos en estas prácticas, en estos lugares, ¿no? Bueno, todo eso también, contaminación química, que con una lluvia van a parar al río. Entonces, acá está prohibida el uso de químicos en la ciudad de Cosquín por ordenanza, entonces, bueno, no tiene que haber directamente, pero es una práctica que se viene llevando hace muchísimos años, que está permitido en otros lugares, y todo eso contamina el río. Obviamente, si hay químicos no vamos a tener ranas, van a disminuir la cantidad de peces. Si disminuyen la cantidad de peces, van a disminuir la cantidad de aves que se consumen los peces, y bueno, es toda una seguidilla de impactos ambientales que causa. Hablando de sapos, datos. En el barrio nosotros hace muchos años teníamos la posibilidad, ahora se habitó toda la zona de Barrio Alto Mieres, ahí muy cerquita de la Ruta 38, acceso sur. Nosotros teníamos la posibilidad de ver muchísimos sapos en el verano. Era impresionante la cantidad de sapos porque andaban por el barrio y andaban... Yo me acuerdo que nosotros inclusive teníamos algunos frutales que teníamos en el patio, y era una gran cantidad de sapos que andaban dando vueltas. Hoy no existen más. No existe más, no se los ve más. En ese sector ya alto. Ya no los vemos más, muy pocos hay. Y otro dato también de esto de que habíamos visto sapos y ranas, en el sector de Barrio Los Hornos, donde hoy están las canchas de la villa, que generalmente se la llama así. Hace muchos años atrás, ahí en ese sector, hoy ya también habitado, en ese sector se generaba una laguna de agua. Una laguna de agua. Y ahí yo me acuerdo que nosotros nos íbamos, siendo chicos, a caminar también por los senderos, llegábamos hasta los criaderos también de por allá arriba, zona alta, ya yendo un poquito más hacia el sur, hacia la zona casi de Villa Bustos. Cuando íbamos caminando por esos senderos nos encontramos con esta laguna que cuando llovía mucho entre la época de primavera y sobre todo verano, se hacía como una especie de pileta natural en donde había muchos sapos ahí también, y hasta ranas. Bien. Hoy ha desaparecido ese gran espejo de agua que se generaba naturalmente. Claro, bueno, ahí tenés un claro ejemplo de cómo el avance inmobiliario, el avance de los humanos van desplazando toda nuestra biodiversidad que era natural. Puedo decir que esa laguna ha estado siempre en ese lugar, sí. Quizás ha sido un gran humedal que hemos tenido en esa zona, y se ha perdido hoy en día. Y todo eso genera un impacto que nosotros no lo vemos con el ojo normal del ciudadano, sino que por ahí vemos que se ha consolidado un barrio, por ahí vemos un avance de esto que decimos, bueno, hay infraestructura y todo eso, pero bueno, no nos estamos fijando en esa parte ambiental que genera un impacto muy grande, que después la estamos viendo, la estamos sufriendo hoy en día, pero a futuras generaciones, si no empezamos a tomar cartas en el asunto, va a ser mucho más crítico el tema de la falta de agua, ¿no? Sí, sobre todo un avance inmobiliario sin planificación, ¿no? Que a veces se hacen en lugares ¿no? súper importantes para la biodiversidad. Por ahí vemos ejemplos nos vamos incluso hasta el litoral para buscar esos ejemplos de barrios que se hacen arriba de humedales y demás, pero bueno, acá también pasa acá que es en una región seca que tenemos. Entonces el impacto también es mucho mayor, y por ahí no hacemos un asentamiento estrictamente arriba de un humedal, pero lo hacemos alrededor. Lo hacemos por ahí en una zona más alta, que es la zona de escorrentía hacia ese humedal. Entonces, por ahí pensamos, bueno,
estamos acá en un lugar que parece que se puede habitar y demás, pero los impactos van más allá de la zona donde vamos a habitar, ¿no? Claro. Entendiéndolo como una cuenca hídrica en donde todo se relaciona, hay que ver que esos impactos quizás no lo vemos nosotros, pero sí lo está sufriendo alguien más. Claro, esa es la falta de planificación, como decía Cande. Tiene que haber una planificación para la parte urbana y para el tipo de construcción que se dé, que tiene que ser regulada y que no se ha regulado nunca. Entonces ese desmadre, digámosle, del avance inmobiliario, del avance de la frontera, digámosle, de las ciudades, genera todo esto de desplazamiento, que los vemos río abajo también. Nosotros el otro día estábamos haciendo un curso de rocas con Cande, y nos fuimos a Viale Mase, ahí a los labios del Indio, a ver toda esta parte, cómo se había formado y todo, y nos llamó mucho la atención. Estábamos con Candy y decíamos, che, qué poca fauna que hay en el río. Una especie de pato vimos nomás. No vimos garzas. No vimos garzas. Y es el mismo río que vemos acá, ¿no? Que vos comentabas que pasando por el puente ves una garza, y en el mismo río, unos kilómetros más abajo, ya esas especies se van perdiendo. Y era un día especial para ver aves, todo nubladito, así como el día de hoy, donde las aves salen porque están a gusto, no tienen mucho sol, y no vimos aves. Entonces ahí nos damos cuenta de decir, bueno, cómo viene el río Cosquín y cómo se va viendo mucho más río abajo. Y ahí es una clara también diferencia. Wow. Ese es el ejemplo, bueno, que traíamos de Viale, que lo vimos nosotros. Y después recordemos también que esto de conservar el agua, qué prácticas podemos hacer, después vamos a charlar un poquito. Recordemos que el 70% del planeta es agua y solo un 2,5% es agua dulce, es agua que podemos consumir. El problema del abastecimiento de agua para futuras generaciones no es un problema que sea de ingeniería, ¿no? No es un problema que tengamos que decir, bueno, para poder abastecer a toda la población de Córdoba, hagamos el famoso acueducto que iban a hacer para allá, para el Paraná, y traigamos agua. Sino que la solución la tenemos nosotros acá. ¿Queremos agua? Bueno, conservemos toda la cuenca, conservemos todo el bosque nativo, porque vamos a tener agua de esa forma. De la forma en que seguimos desmontando, sacando nuestro bosque nativo, muchas veces para plantar exótico, como los casos de los pinares en la década del 90. Y si nosotros conservamos esa cuenca, vamos a tener el agua que necesitamos. O sea, es mucho más simple la solución que andar buscando soluciones millonarias en otros lados, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer para conservar el río? A ver, para conservar el agua, el consumo, ¿qué prácticas hacen ustedes en su casa, por ejemplo? Puede ser juntar el agua de la lluvia. Sí. Bien, excelente. Sí, parecido. ¿Qué más? Bueno, esto de las plantas, ¿no? Tratar de tener o generar a lo mejor lo que son estos corredores que a lo mejor sirven para mantener la humedad con un poco de plantas también que haya en el sector, sino que no limpiar demasiado lo que son patios, frentes de lugares, sino que seguir conservando lo más que se pueda las plantas en el sector, ¿no? Para que haya una especie de humedad. Y conservar estas plantas que sean nativas. Recordemos que las exóticas consumen 10 veces más agua que una nativa, entonces ahí estaríamos haciendo mucho desperdicio de agua. Y después también un poco, esto que siempre hablamos de restauración del bosque y demás, también está bueno pensarlo en restaurar nuestro vínculo con los ríos, ¿no? Sobre todo en las ciudades, que la mayoría de las ciudades de Córdoba algún río la atraviesa, y por ahí nos vemos súper alejados de nuestra vida cotidiana a ese río, pero bueno, por ahí volver a vincularnos con ese río y entender las dinámicas y demás es una forma también de preservarlo. Totalmente. Hagan la próxima casa que hagan al lado del río, hagan el frente mirando el río. Claro. ¿No? que la parte del ingreso, entre comillas, sea la cochera. Y terminamos, así no se extiende mucho más, con un pequeño escrito y
Sí, es un pequeño fragmento de un libro que se llama Tierra de Ríos, las venas de la identidad argentina, de Pedro Patzer. Y dice, todos los ríos son distintos, aunque podamos afirmar que todos los ríos son un mismo río. El río tiene la capacidad de transformar el paisaje, pero también de despertar la conciencia de quienes habitan sus costas. El río es el custodio de la infancia del planeta y un guardián de su memoria, donde siempre comienza el futuro. El futuro que además empieza en el agua y el árbol. Contar la historia de un río es, asimismo, contar la historia de la cultura de quienes nacen, viven, mueren y muchas veces resucitan en sus orillas. Conocer la historia de nuestros ríos es comenzar a salvarlos. El río, el guardián de la memoria, ¿eh? Qué importante. De nuestra cultura, de dónde venimos. Impresionante. Increíble. Impresionante. A cuidar mucho nuestros ríos. Yo creo que hay gente que va tomando conciencia de a poquito, pasito a pasito, ¿no? Con estos bloques, con el ordenamiento, con los talleres que se fueron realizando, con todo lo que también uno va escuchando en distintos medios de comunicación sobre el cuidado que tenemos que tener. Y bueno, y por supuesto, sumamente agradecidos también del tiempo de ustedes y de esta información que traen para que nosotros también tomamos conciencia y los que están del otro lado escuchando, inclusive también los turistas, que cuando vengan sepan de que estamos en una reserva cultural y natural y cultural. Totalmente. Es así. Que vengan a disfrutarlo, no solamente a cuidar. mojarse y bañarse, Claro. sino a sentirlo y a vincularse. Y a con ese vincularse, qué lindo. Chicos, gracias por el Bueno, tiempo, gracias. gracias A por ustedes. todo, Muchas gracias. muchísimas gracias. Ya saben ustedes que ante cualquier situación nos podemos comunicar con nuestros guardaparques, que también son inspectores aquí en la ciudad de Cosquín, así que a cuidar mucho el trabajo de nuestros queridos guardaparques. Nos reencontramos dentro de 15 días. Sí, Gracias. otra columnita. Otra columnita Gracias. más.